Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se conectan. Buenos días, Miss.
Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla, sí, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para ello vamos recordando algunas indicaciones referente al área, ¿sí? Recordemos que la participación en cada sesión es fundamental. Mi persona tomará asistencia de acuerdo a la participación de cada uno de ustedes. Sí, chicos. Y para que se desarrolle la participación hay que hacer uso de aquí del Meet que tiene la opción de la manito. Sí, entonces activamos la manito y mi persona le va a brindar la autorización para que pueda activar el audio. Sí, así no se hace tedioso ni complicado ni se interrumpe, porque si todos activamos el micro al mismo tiempo, vamos a tener interferencias. ¿Y chicos, quedamos en ello? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, chicos, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Si bien es cierto, nosotros se me cortó, chicos, les decía, ¿no? Si bien es cierto, nosotros estamos en el área de comunicación, pero nos estamos centrando en lo que es la literatura, ¿cierto? La literatura es un movimiento sumamente importante, ¿sí? Dentro de la comunicación, porque nos da a conocer las diferentes corrientes literarias en las cuales se ha ido desarrollando los diferentes aspectos históricos, ¿no? Como referencia que han visto o han tomado dentro de los aspectos literarios, ¿no? Como es que los escritores de la época han ido trabajando en los aspectos sociales, en los puntos de vista de la sociedad, de la política a la cual se desarrollaban o se basaban, ¿no? Entonces, mencionando ello, y continuando con las corrientes literarias, se va a hablar sobre el romanticismo. ¿Quién me podría manifestar qué es el romanticismo? ¿Qué aspectos literarios tomará en cuenta? Reina, Justin, John, Amanda, Silvia, a ver, ¿qué me pueden decir respecto a su punto de vista? ¿De qué creen que hablarán los escritores dentro del romanticismo?
Se trata de los sentimientos, Miss. Muy bien, harán referencia a los sentimientos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿De qué más? Sabemos que el romanticismo es un movimiento literario que va a seguir después del neoclasicismo. Entonces, ¿podremos decir que compartirán puntos de vista o ideas o serán ajenos a ello? Los románticos. Ajenos, Miss. ¿Ajenos? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Sí? Sabemos muy bien que cuando nosotros hablamos de una corriente literaria debemos de localizarnos cronológicamente, ¿no? La literatura va a iniciar con la etapa clásica, o con, mejor dicho, con el clasicismo, ¿sí? Para luego continuar con el renacimiento, que se va a enfocar en el hombre, ¿sí? En tomar como importancia al hombre. Luego para hablar sobre el barroco, ¿sí? Y va a dar paso a lo que es el neoclasicismo, ¿no? Neo, que va a ser una vuelta hacia las costumbres clásicas griegas, ¿no? Clásicas grecolatinas. Va a dar una vuelta a dicho movimiento, ¿ya? Y luego va a ir surgiendo lo que es el romanticismo, ¿no? Que va a surgir en la primera mitad del siglo XIX, ya que en la segunda mitad de dicho movimiento se va a desarrollar lo que es el realismo, ¿no? Que es un movimiento que se opone completamente al movimiento romántico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es que se desarrolló a través del tiempo el romanticismo, ¿no? El romanticismo se va a originar en Alemania a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro referente a este movimiento literario, ¿sí? Ya que va a marcar mucho la época con sus diferentes antecedentes históricos, porque muy escasa van a ser la práctica de este pensamiento, ¿no? De esta forma de dar a conocer su metodología o su forma de trabajo o la temática que ellos van a usar dentro de las historias, ¿no? Ahora, surge también, paralelamente, sabemos muy bien de que cada movimiento literario se va a localizar o ubicar, sí, en base a los contextos históricos que van a ir desarrollándose dentro de esta época, ¿no? Como es la primera industrial en Inglaterra. Entonces, al mismo tiempo que por Alemania va a estar surgiendo lo que es el romanticismo, se va a desarrollar lo que es la primera revolución industrial en Inglaterra junto a la Revolución Francesa, ¿no? Francés del año 1789, que se va a ir desarrollando durante esta época, ¿no? Aquí se va a dar la consolidación, se va a poner, mejor dicho, como ente fundamental, ¿sí? Del capitalismo y la industrialización, ¿no? Esta filosofía idealista que va a desarrollarse durante esta época de alemana, de Fichte, Schelling y Schelling, ¿no? De los hermanos Schelling. Y se va a desarrollar también lo que es la Declaración de la Independencia Americana, ¿no? Del año 1776, el cual va a hacer de los derechos del hombre su centro y va a establecer la república como forma de gobierno, ¿sí? Y al pueblo, ¿no? Se va a tomar en cuenta esta idealización o esta forma de ver a la sociedad, ¿sí? Como un ente fundamental, ¿no? Entonces el capitalismo va a ser, ¿sí? Una forma de gobierno dentro de esta época,
Sí, chicos, hasta ahí todo claro. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces seguimos, ¿sí? Ahora, este movimiento literario del romanticismo o cada movimiento literario a la cual nosotros vamos a trabajar, se le va a conocer como movimiento artístico cultural. ¿Recuerdan cuando hablábamos en las demás clases? ¿Por qué se le dice que es un movimiento artístico cultural? ¿O por qué se le denomina de esa forma? ¿Quién me podría manifestar? A ver quién recuerda. ¿Por qué se le dice o se le denomina de esta forma a este movimiento literario o a cada uno de los movimientos literarios? Porque sabemos muy bien que no solamente va a estar en base a este movimiento, ¿no? Esta característica va a ser fundamentada dentro de cada movimiento literario. A ver, ¿quién me podría manifestar por qué se le denomina de esta manera cada movimiento literario que hemos venido viendo? ¿Por qué se le dirá que es un movimiento artístico-cultural? ¿Nadie? A ver, ¿qué me pueden decir al respecto, chicos?
Nadie, chicos. A ver, nosotros vamos a decir que es un movimiento artístico-cultural. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar, ¿sí?, en todas las artes. ¿Ya? Es un movimiento artístico-cultural porque se va a desarrollar en todas las artes, ya no solamente en la literatura, sino también en la pintura, en la arquitectura, en la música, donde las características que yo les voy a presentar ahora van a ser trabajadas también en las demás artes. Claro está que se van a manifestar, ¿sí?, de acuerdo a la forma, ¿no? En la pintura será en el uso de los colores, en la forma del dibujo, en cómo ellos van a graficar o pintar cada uno de los aspectos dentro de esta época, ¿ya? Entonces, por eso se le denomina, ¿sí?, el romanticismo movimiento artístico cultural, ¿ya? Porque se presenta en todas las artes. Ahora, nos dice que nace paralelamente en Alemania e Inglaterra, ¿no? Nace paralelamente en ambos lugares, se podría decir, sabe muy bien que la literatura no solamente surge en un país o en un lugar, sino se desarrolla en más ambientes, ¿no? Claro que se va a difundir de distinta manera, ¿no? Se va a dar a conocer de una forma muy diferente y va a tener un lugar o un espacio donde va a tener mayor apogeo, ¿sí? Entonces, por eso se le determina de esta forma. Ahora, también se le denomina que es un movimiento cultural asociado a la libertad. ¿Por qué diremos que estará asociado a la libertad o por qué se denominará de esta forma? A ver, ¿quién me podría manifestar por qué se le denomina de que el romanticismo va a ser un movimiento asociado a la libertad, ¿no? A esa expresión que se le va a determinar? A ver, Silvia, Lady, Rosa, John, Justin, ¿por qué creen que dirá ello? Lady, ¿te escucho? Mis tendrán libertad para que pueden opinar o escribir ¿cómo se llama? Sus obras. Ya, muy bien, a ver, se asemeja mucho a una de las características y sí, ¿no? A ver, cuando nosotros hablamos de que los románticos van a tener libertad en cuanto a la, sí, a la expresión, claro, se asemeja a lo que nos dice su compañera, ¿no? Va a ser a esa libertad de poder manifestar o publicar sus obras, pero más que todo se va a hacer referencia a cómo ellos lo van a difundir, ¿no? O qué temas van a dar a conocer, ¿no? Sabíamos muy bien que muchos, sí, durante varias épocas estaba prohibido la difusión de la forma de pensamiento de referente al gobierno. Entonces, esta técnica los escritores van a ver como una forma
de poder manifestar su forma de pensamiento a través de sus textos literarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ya los escritores, o mejor dicho, la sociedad consideraba de que los románticos plasmaban pensamientos subjetivistas, ¿no? Fuera de la realidad fantasiosos. Entonces, por eso no se les tomaba mucha importancia, pero sí los escritores aprovechaban ello para dar su punto de vista y que en la actualidad nos sirva, ¿no? Muy bien, entonces son las características generales que va a tener el movimiento literario, ¿no? De forma general. Ahora, ¿qué características nosotros vamos a encontrar en los textos literarios? Uno, culto a la libertad, ¿no? Por lo que les acabo de mencionar. A la libertad de poder expresarse, poder manifestarse. Va a estar lleno de subjetivismo, ¿sí? Subjetivismo en la forma de pensamiento que van a ser un pensamiento subjetivista, es un pensamiento fuera de la realidad, donde la realidad no es base del pensamiento, ¿no? Va a estar llena de fantasía y misterio, ¿sí? En cuanto a la temática que ellos van a presentar, ¿ya? Y una atracción por el pasado medieval. ¿Sí? Practicando sus costumbres, su forma de pensamiento dentro de esta época, ¿no? Hay una revaloración de lo nacional. No te preocupes, Rosa, está bien, excelente. Claro, si me justifican, está correcto. Entonces, va a haber una atracción por el pasado medieval, una revaloración de lo nacional, de la cultura alemana, ¿sí? Que es lo que se va a centrar dependiendo dónde publique o dónde se llega a manifestar el escritor, ¿no? Y un predominio de sentimientos sobre la razón. Entonces, acá los románticos, lo que va a predominar más, con mayor importancia, va a ser el sentimiento que posee el ser humano dentro de esta época, ¿no? Todo accionar, todo desarrollo de historia se va a basar en cuanto a al sentimiento amoroso, cariño, aprecio que vaya a poseer una persona más que por lo que en realidad se debería de hacer, ¿no? Entonces, por eso es que va a predominar el sentimiento, ¿ya? Y una aspiración a un mundo superior, ¿no? Un mundo en el cual se desarrolle de forma correcta o se valore el pensamiento del ser humano, ¿no? Y el idealismo y evasión de la realidad, ¿no? Tal y como era, o porque se dice que va a tener un culto a la libertad y plasmar pensamientos subjetivistas, por eso es que los románticos también veían como forma o estrategia de poder ignorar lo que sucedía en realidad a través de sus textos literarios con un pensamiento muy subjetivista, ¿no? Entonces, por esa forma también, ¿ya? Un idealismo y una evasión de la realidad, ¿no? Que va a ser fundamental dentro de esta época. Como hemos mencionado, el romanticismo va a surgir en Alemania a inicios del siglo XIX y finales del siglo XVIII, ¿no? El romanticismo en Alemania se va a originar como, o se va a determinar o denominar como la cuna del romanticismo, ¿no? Donde los principales teóricos de esta época van a ser, ¿sí? A los alemanes van a ser los hermanos Schelling, ¿ya? Son los grandes representantes de esta época por quien se recuerda al romanticismo, ¿no? Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel. Ellos nos van a plasmar
¿sí? Al movimiento alemán como un movimiento Sturm und Drang, ¿no? Que es una obra teatral de tormenta y pasión que va a estar formada en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Cuyo líder va a ser el filósofo Herder, ¿no? Quien va a valorar lo folclórico, lo cultural, mejor dicho, ¿no? Lo nacional y lo popular, en oposición al universalismo clásico grecolatino, ¿no? A esta práctica de literatura. ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta aquí? Sí, Miss. Muy bien, chicos, excelente. Entonces continuamos, ¿sí? Entonces, este movimiento romántico dentro de Alemania, sí, se le va a denominar como el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Como lo mencionamos aquí, va a estar liderado por el filósofo Herder, el cual nos va, esta obra teatral se podría decir que va a surgir paralelamente durante esta época y por eso se le denomina de esta forma, por la temática, por la idea general que tiene este movimiento, ¿no? Que va a constar, ¿sí? A fines del siglo XVIII. El nombre se va a deber a la obra teatral de Friedrich Schiller, que es publicada en el año 1776, ¿no? Que va a significar la oposición contra el racionalismo y la ilustración, ¿no? Que va a oponerse completamente a la razón
¿sí? Y al avance, ¿no? Se opone completamente a esta forma de pensamiento, ¿sí? Ahora, estos poetas van a valorar mucho lo que es o lo que son los ideales de ensueño, ¿no? De ensueño, de misterio, que se cataloga, que se manifiesta durante esta época, ¿ya? Durante esta época. Ahora, esta forma de presentación va a ser su centro, ¿sí? O lo fundamental dentro de esta época va a ser las tradiciones alemanas, ¿ya? Porque recuerden que al inicio decíamos de que hay una manifestación revalorando esta forma de gobierno, ¿no? O esta forma de pensamiento, ¿no? Hay una revaloración de lo nacional, ¿sí? Y lo legendario de su cultura, ¿no? Entonces acá los escritores de esta época van a revalorar mucho lo que es las tradiciones alemanas, ¿sí? Y el avance de lo legendario de su cultura, ¿no? Entonces vas a ver mucho de esta revaloración nacional que se va a determinar o desarrollar dentro de esta época. ¿De chicos? Entonces va a haber ello que va a ser muy fundamental dentro de esta época. Vamos a tener a los principales representantes que son Friedrich Schiller y Johann Goethe, ¿no? Que son grandes representantes alemanes que se desarrollan en esta época durante esta forma de pensamiento, ¿sí? Muy bien. A otro de los grandes representantes durante esta época vamos a tener a Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Que va a ser uno de los grandes representantes durante esta época. Gustavo Adolfo Becker es uno de los grandes representantes dentro de la literatura romántica por la forma en la cual nos da a conocer su pensamiento y el aporte que nos brinda durante esta época, ¿no? Él nace en Sevilla el 17 de febrero del año 1836, descendiendo de una noble familia de comerciantes, ¿no? Que van a tener un origen flamenco. La infancia de Gustavo Adolfo Becker va a ser muy dichosa, pero solamente hasta los 5 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de ello, él pierde a su padre, ¿sí? Y a los 11 años pierde a su madre, ¿no? Entonces él junto a su hermano se quedan huérfanos quienes van a pasar a vivir a la casa de su madrina, ¿no? Donde Gustavo va a disfrutar mucho pasar tiempo leyendo los libros de la biblioteca de su madrina, ¿no? Entonces ahí donde él va a tener esa iniciativa, esa pasión por la lectura, ¿sí? Ahora, ya a los 18 años, él se traslada a Madrid para ganar algún dinero, ¿no? Aquí él va a escribir varias comedias y zarzuelas en colaboración con los amigos que ya había formado durante esta época. ¿Para qué? Para ganarse algo de dinero y pueda comer, ¿no? Él va a tener en varias ocasiones que plagiar novelas de autores franceses para poder ganarse un poco de dinero, ¿no? Ahí es donde va a conocer a Josefina Spin, quien va a ser su amor hasta que conoció a su hermana, ¿no? La hermosa cantante de ópera, Julia Spin, ¿no? Ya a los 25 años de edad,
él se casa con Casta Esteban Navarro, hija del médico que trataba la tuberculosis de Gustavo Adolfo Bécquer, y van a tener dos hijos, ¿no? Gustavo Adolfo y Jorge. Para sacar adelante, él a su familia va a tener que empezar a escribir más y trabajar como censor de novelas, ¿no? Ya al final él se va a separar de Casta porque le va a ser infiel, incluso va a tener Casta un hijo de otro hombre, ¿no? Ya después de esto, él se marcha a Toledo con su hermano y poco tiempo después muere Valeriano, ¿no? A causa de su tuberculosis. Aquí Gustavo Adolfo Bécquer se va a poner muy enfermo por su enfermedad y Casta va a ir a Toledo para estar con él, ¿no? Durante sus últimos días. Él muere el 22 de diciembre de 1870 a los 34 años de edad, joven en sí, ¿no? Antes de morir, él va a pedirle a su amigo Ferrán que quemase todas las cartas que él había tenido, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos, ¿sí? Ahora, él es reconocido y se le recuerda por sus rimas y leyendas que él va a dar a conocer, ¿no? Donde las rimas es un ente muy fundamental dentro de esta época. Sí, entonces las rimas, al principio él va a escribir rimas en un manuscrito de forma, se podría decir, de forma física, ¿sí? Al que va a llamar libro de los gorriones, ¿sí? Y más tarde lo va a acabar llamando como rimas, ¿no? Y es como en la actualidad se le denomina. Aquí los amigos de Becker van a alterar mucho lo que es el orden en que aparecen las rimas, ¿no? En el libro de los gorriones. Y los van a enumerar en números romanos, ¿no? Que va a perder el estilo un poco de ello. Las figuras literarias más frecuentes que vamos a encontrar dentro de estos textos van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbato, ¿no? Donde la sinceridad, la pureza, el desnudo inferior van a ser aspectos que van a marcar mucho la temática de las rimas de Becker, ¿no? Ahí van a conmover a muchos actores y lectores referente, tomando como en cuenta estas rimas, ¿no? Aquí en la actualidad se conoce más, son 76 rimas que vamos a conocer hasta la actualidad de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? La mayoría de estos poemas van a ser muy breves, de una o dos o cuatro versos, porque donde va a predominar los de cuatro versos, ¿no? Versos en decasílabos, septasílabos, sí, que va a estar combinados en asonancia y alternante de los pares y de pie quebrado, que son características de los textos poéticos, ¿no? Por su temática, las rimas se van a dividir en cuatro series, donde va a tener la temática de la poesía misma, el tema del amor, el tema del desengaño y el sentimiento de dolor, ¿no? Aquí tenemos una rima, o bueno, dos, referente a esta misma temática, ¿no? A ver, ¿quién me podría ayudar con el texto, con la lectura de este pequeñas rimas? Y poder destacar su forma de, de temática, su forma de pensamiento de Gustavo Adolfo Bécquer. A ver, Roxana Torres. Ya mis, a ver las rimas. ¿Quieres que te dé este néctar delicioso? No te amargue la es. Pues aspira, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conversemos una dulce memoria de este amor? Pues
Amémonos hoy mucho y mañana. Digámonos adiós. Como en un libro abierto, leo de tus pupilas en el fondo. ¿A qué fingir el labio? Risas que se desmienten en los ojos. Llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira, ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Muy bien. ¿Qué temática está desarrollándose aquí en esta rima de Gustavo Adolfo Bécquer? De su sentimiento, Miss, del amor que le tiene. Exacto, del amor, ¿cierto? ¿Sí? Del amor. Entonces es una temática que va a predominar dentro de ello, ¿no? Ahora, dentro de las leyendas, ¿sí? Dentro de las leyendas de Bécquer van a formar un grupo de 16 relatos que van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Aquí Gustavo Adolfo Bécquer va a armonizar perfectamente en las leyendas la naturaleza con la fantasía, ¿no? Y va a relatar en prosa poética y en lugares muy concretos de España, ¿no? Como Soria, como Toledo. Dentro de ello va a tener los más conocidos, Rayo de Luna, Maese Pérez y El Monte de las Ánimas, ¿no? Una de las grandes leyendas que se le conoce a Gustavo Adolfo Bécquer va a ser la famosa leyenda La Ajorca de Oro, ¿no? Donde se narra la historia de Pedro y María, quienes estaban enamorados, por lo menos Pedro, pero María era una mujer muy presunciosa, muy, se podría decir, muy preocupada de sí misma, ¿no? Muy caprichosa, que quería obtener todo lo que ella deseaba, ¿no? Entonces es por eso que María observa la jorca de oro de la Virgen de la Catedral y Pedro le encuentra llorando, ¿no? Constantemente le consulta y le pregunta el porqué de su llanto, pero María no le dice hasta que al final cede y le manifiesta que ella desearía tener la jorca de oro de la Virgen María, ¿no? Pedro en un inicio no es capaz de poder obtener ello, pero al ver el sufrimiento de María, decide arrancarle la jorca de oro de la Virgen María, ¿no? Y dárselo a María y complacerla a ella por el sentimiento amoroso que él tenía por ella, ¿no? Es por ello que al lograr eso, él va a tener muchos, se podría decir, persecuciones, culpa de sí mismo hasta que se va a volver loco, ¿no? Entonces, este crimen va a estar sujeto a este sentimiento amoroso que él tenía por María, ¿no? Y la necesidad de complacerla. ¿Ya? Vamos a ver un pequeño resumen referente La a ello. Ajorca de Oro. Resumen y personajes. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes, que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de La Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez era la joven que por capricho quería la ajorca de oro para ella. Resumen de La Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, quien se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más que su bienestar. Un día, en uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder. Le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella
le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la horca de oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la horca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la horca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen. Y solamente de esa manera pudo arrebatarle la horca de oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la horca de oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volvió su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la horca de oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida. Muy bien. ¿Quedó claro hasta aquí, chicos? Referente al romanticismo y cómo vemos que a raíz de esta temática se da a conocer la forma de presentación, ¿no? De la temática, de las características que se detallan en cada uno de los relatos. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, chicos, veo que ha quedado claro, no hay dudas, no hay consultas. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.